¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un día más de jornada de MTH. Eh, los temas que trataremos el día de hoy es los materiales que usamos en la industria de moldes, troqueles y herramientales, algunos ejemplos. Las presentaciones estarán a cargo de la doctora Adriana del Carmen Gallegos Melgar, la maestra Mayra del Ángel Molroy y su servidor, Víctor Hugo Mercado Lemos. Bueno, comencemos. Hablaremos primero un poco de la importancia de los materiales. ¿Qué, qué importancia han tenido los materiales? Veamos, a lo largo de la humanidad, veamos qué nos dice la diapositiva. Dice, todo comenzó hace unos 2.6 millones de años, cuando un antecesor nuestro, el Australopithecus, y unos 200.000 años más tarde, el Homo habilis, en algún lugar del África Oriental, se entretenían golpeando dos piedras entre sí. Al hacerlo, una de ellas se fracturó, exponiendo bordes muy filosos. Nuestro antecesor comprobó que con esa piedra filosa podía cortar fácilmente ramas de árboles, cortar alimentos, cazar más fácilmente los animales de los cuales se alimentaban y defenderse de aquellos que les resultaban peligrosos. Bueno, esto del ser humano y los materiales no es algo nuevo, ya tiene bastantes años, pues ahora sí que nuestros antecesores, eh, conociendo los usos que se le puede dar a los materiales. De hecho, pues gracias a eso yo creo es que hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy, ¿no? Hubiera tardado más el ser humano en evolucionar seguramente si no hubiera encontrado cómo manejar estos materiales en su beneficio. Veamos la siguiente diapositiva que nos dice, tal es la importancia de los materiales en la vida del hombre, que la historia de la humanidad suele dividirse en periodos asociados con los materiales dominantes en cada época. Recordemos un poco de historia. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman estas eras? Bueno, si no recuerdan, vamos a verlo. Es la edad de piedra, la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro y la edad de silicio. Como pueden ver en la diapositiva, y no me dejarán mentir si recuerdan un poquito de su historia, que la historia de la humanidad puede dividirse de esta manera, ¿no? No todo ha sido fácil en cuestión de los materiales, como podemos ver en esta diapositiva, donde de su lado izquierdo podemos ver un puente de la época del Imperio Romano, que data del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Mm, es un puente de piedra, pero si podemos ver en la gráfica inferior, podemos ver que a esas alturas, del 27 al 476, ya se conocía del uso de otros materiales, como por ejemplo el cobre, el bronce e incluso el hierro. Pero ¿por qué no se fabricaban en ese entonces los puentes de hierro, por ejemplo, que nosotros conocemos que es un material mucho más resistente? Pues bueno, básicamente no se contaba con la tecnología para producir en masa el hierro. Fue hasta 1779 que podemos ver como podemos ver en la imagen de la derecha, que se construyó el primer puente de hierro gracias a que se tenían hornos para fundir grandes cantidades de material, como que se muestra en su lado derecho en la parte inferior. Caso similar al hierro ha sido el del aluminio. Veamos qué nos dice la siguiente diapositiva. En épocas recientes, un metal que influyó mucho en las actividades del hombre fue el aluminio. Pese a que los minerales de aluminio son muy abundantes en la corteza terrestre, es muy difícil la separación del metal. En 1846 se podían producir pequeñas cantidades de aluminio, pero por un método muy costoso. Como resultado, el aluminio en esa época era más caro que el oro.
Prueba de ello es que el emperador Napoleón III, que gobernó Francia entre 1852 y 1870, en los banquetes que organizaba a los invitados principales les hacía servir la comida en platos de aluminio, en tanto que los demás invitados se debían resignar a comer en platos de oro. Pues yo hubiera querido ser de esos invitados no principales, ¿no? Porque ahora sé que el oro tiene mucho más valor y pues podría venderlo a un mejor precio, ¿no? Sin embargo, en aquellos tiempos era tan difícil producir el aluminio que era muchísimo más costoso, ¿no? Qué dato tan interesante. Veamos la siguiente diapositiva. Nos dice, la situación del aluminio cambió totalmente en 1886, cuando en forma independiente un americano y un francés desarrollaron un método de producción de aluminio basado en la electrólisis de sales fundidas. Este método permitió producir aluminio en forma mucho más económica y lo transformó en el metal que vemos diariamente en una multitud de aplicaciones. El hecho de ser un metal resistente mecánicamente y además liviano lo hizo muy atractivo en la industria aeronáutica. Pues yo creo que no podríamos concebir hoy en día la industria aeronáutica si no hubiéramos encontrado la forma de producir en grandes cantidades el aluminio debido a su ligereza y su resistencia mecánica, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál material es el de mayor producción actualmente? ¿Cuál consideran ustedes que sea este material? ¿El cobre, el bronce, el zinc, el aluminio, el hierro, el acero? Veamos la respuesta. El hierro y el acero. El 95.45% del peso de los metales producidos en la actualidad corresponden al hierro y el acero. El peso de todos los demás metales juntos no alcanza todavía ni el 5% del total. Ahora vamos a entrar un poco a conocer la clasificación de los materiales. Aquí tenemos diversas imágenes agrupadas en 4 grupos para que ustedes se den una idea a cuáles podría corresponder. ¿Cuáles creen que sean la familia de materiales que correspondería a la diapositiva a la imagen de su lado izquierdo? Los metales, exacto. La imagen central, los polímeros. La imagen de su derecha, los cerámicos, y la imagen inferior, los materiales compuestos. Hablemos un poco de ellos. Metales. Son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales. También pueden contener otros materiales como el carbono, como es el caso del acero. Los materiales metálicos cuyo componente principal es el hierro se llaman materiales férricos. Ejemplos de ellos, el hierro y el acero. Mientras que los materiales metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no férricos, ejemplos, el zinc y el cobre. Hablemos un poquito también de las aleaciones. Una aleación es un material metálico que se obtiene al fundir y dejar que solidifique una mezcla de un metal con otros materiales, casi siempre otros metales. El producto resultante tiene características metálicas y alguna propiedad que no tenían los componentes por separado. Ejemplo, el latón. El latón es una mezcla de cobre y zinc y resulta mucho más duro y con mejor resistencia eléctrica que cualquiera de sus componentes por separado. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de los materiales metálicos? Conducen bien el calor y la electricidad, el caso del cobre,
que en todas nuestras casas lo usamos en instalaciones eléctricas, por ejemplo, regularmente presentan un cierto brillo, a temperatura ambiente suelen ser sólidos, excepto el mercurio, porque el mercurio no se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. Recordemos que la temperatura ambiente promedio que tenemos nosotros es de, no sé, 24 grados centígrados, pero el punto de fusión del mercurio es de menos 38. De ahí que podemos encontrarlo a temperatura ambiente en estado líquido. Por ejemplo, el hierro. El hierro funde, o su punto de fusión es aproximadamente de 1500 grados centígrados. De ahí que no lo encontramos en estado líquido a temperatura ambiente, ¿no? Son maleables y dúctiles, entre ellos el oro, la plata y el cobre. Lo de maleables y dúctiles quiere decir que se pueden trabajar fácilmente. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la tabla periódica, los elementos metálicos son los que se encuentran del lado izquierdo de la misma, como podemos ver en la diapositiva. Bueno, ahora para hablarles del tema de polímeros, lo estará presentando la maestra Mayra del Ángel. Adelante, maestra. Mayra, si gustas de desmutearte. Sí, gracias. Gracias. Sí, bien, les comentaba, estos polímeros, a diferencia de los metales, pues se caracterizan porque, estos materiales se caracterizan porque son materiales orgánicos, son macromoléculas que están constituidas por una o varias unidades a las que llamamos monómeros, y por eso reciben el nombre justamente de polímeros, por las raíces griegas de poli, que significa mucho, y mero, unidad, que estaremos hablando de la unidad repetitiva. Por lo tanto, en esta filmina lo que les muestro es la estructura del propileno, que es el monómero que da origen al polipropileno, que se genera por la unión de varias moléculas de polímero a partir de una reacción que es conocida como polimerización. Por eso es muy común encontrar que en la fórmula de los polímeros se represente la unidad repetitiva con un subíndice n, el cual nos estaría hablando del número de unidades repetitivas que se han adicionado o que conforman esta cadena, y nos habla de lo que se conoce como grado de polimerización, que estará relacionado también con la longitud de las cadenas de estos materiales. Entonces, bien, el peso molecular de una cadena de polímero, pues estará dado por el peso molecular del monómero, que lo podemos calcular a partir del número atómico, de los átomos que lo componen, por el grado de polimerización. ¿Cómo nombramos a este tipo de polímeros? Pues bueno, hay varios criterios para nombrarlos o varias formas de nombrarlos. El primero pudiera ser por su origen, como ya lo vimos, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno, que, pues, por ejemplo, el poliestireno, pues su unidad repetitiva o el monómero que da origen a este polímero será justamente el estireno. Por el nombre o conforme a la IUPAC, que es un nombre sistemático y es como se nombran a los compuestos orgánicos, el poliestireno, por ejemplo, que lo encontramos en esta sección, podría llamarse, policloruro de vinilo, que es el ejemplo que aquí tenemos. De acuerdo al nombre de la IUPAC, sería 1-cloretileno, o el polipropileno, de acuerdo al nombre de la IUPAC, sería polimetileno, un polimetileno. También es muy común que encontremos o nombremos a este tipo de materiales por su nombre comercial.
como es el caso del teflón, que es el tetrafluorocloruro de etileno, el nylon, que cuando hacemos referencia a nylon estamos hablando de un grupo de polímeros que son las poliamidas, y también podemos llamarlos por su abreviación. Por ejemplo, el polietileno, pues se abrevia como P, el polietileno de baja densidad, PLP, polietileno de alta densidad, por sus siglas en inglés, HDPE, o PVC al policloruro de vinilo. Y hay otra manera de nombrarlos que es de acuerdo a su grupo funcional. Poliolefinas, que de las más importantes que están ahí son polietileno, polipropileno, poliamidas y poliésteres. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces qué es la polimerización. Pues les comentaba, la polimerización es la reacción por medio de la cual se unen un cierto número de monómeros para formar estas cadenas largas, que son los que conocemos como polímeros. Hay dos maneras en que estos monómeros se pueden adicionar para formar estas cadenas de materiales. Una es la polimerización por adición, que de manera muy general es cuando reacciona un monómero con otro. Generalmente lo presentan monómeros que tienen en su estructura principal dobles ligaduras, que son fácilmente pueden reaccionar, pueden lo que vamos a abrirse para unir a otro monómero en el extremo y formar una cadena, que es lo que se llama por crecimiento en cadena. Se van uniendo un monómero por monómero en los extremos, en uno de los extremos de la cadena. De manera muy general, claro, no es así tan sencillo, porque hay diferentes mecanismos. La polimerización por condensación o por pasos es donde se tienen dos monómeros con grupos funcionales diferentes, por ejemplo, el dimetiltereftalato y el etilenglicol. Cuando hablo de grupos funcionales, pues es un conjunto de átomos que le da ciertas propiedades químicas y físicas a las moléculas, y estos dos monómeros se unen para formar un grupo funcional nuevo y que sirva a partir de ese grupo funcional, pues unirse e ir formando el polímero. Estos dos monómeros, el etilenglicol y el dimetiltereftalato, forman lo que conocemos como el PET o polietilenter-eftalato. Y generalmente, aunque no siempre, se forma un subproducto, en este caso, para esta reacción es el metanol. Y ahorita les voy a mencionar por qué es importante tener en cuenta el tipo de polimerización. Y es que está relacionado también con la versatilidad de estos materiales. Muy bien. Bueno, ya que vimos un poco las generalidades de los polímeros, que vimos la definición y cómo los podemos obtener, vamos a ver los criterios que utilizamos para poder nombrarlos, para poder clasificarlos. Entre muchos otros, podemos clasificarlos de acuerdo a su origen, composición, su arquitectura. Cuando hablo de arquitectura es la topología o estructura que tienen, la distribución de los monómeros en el espacio, y su comportamiento termomecánico. Muy bien, entonces por origen, pues podemos clasificarlos en dos grupos principales, que son los polímeros naturales, que son aquellos polímeros que se encuentran ya en la naturaleza. De los primeros polímeros de los que tenemos noción, pues es el caucho y el algodón. El algodón hay evidencia de que fue usado desde el año 400 a.C. El almidón que contiene en la papa también es un polímero natural. El quitosano que se obtiene de las cáscaras de camarón es un polímero natural que está siendo muy utilizado para aplicaciones biomédicas, por ejemplo. Y también podemos tener polímeros en el ADN. El ADN es considerado un polímero por la longitud de las cadenas que conforman a este tipo de compuestos. Por otra parte, podemos clasificar a los polímeros como sintéticos, y nos referimos a los polímeros sintéticos como aquellos en los cuales se obtiene con una reacción de polimerización que es controlada por el hombre.
Con los polímeros que estamos muy familiarizados, pues son con aquellos que se obtienen, los monómeros se obtienen de la petroquímica secundaria, como es el polietileno, polipropileno, ¿no? Aquí muestro algunas imágenes. Nylon, el PET, son ejemplos de polímeros sintéticos. Muy bien, por la composición, este tipo de materiales podemos clasificarlas en homopolímeros o copolímeros. Cuando hablamos de un homopolímero, estaremos haciendo mención de que solamente está conformado por un solo tipo de monómero. Es muy común decir polipropileno, ¿no? Y si no hay un prefijo antes, pues quedaría la duda si es un homopolímero o un copolímero. ¿Cuáles son los copolímeros? Bueno, los copolímeros son aquellos que están conformados por 2 o más unidades repetitivas o monómeros. Y dependiendo de cómo se encuentren unidos estos monómeros en la cadena principal, el orden, pueden ser alternados, pueden ser al azar y pueden ser en bloques. ¿Y por qué es importante identificar si estos monómeros, bueno, si está el polímero conformado por un solo monómero, por 2 o más monómeros y en qué orden están esos monómeros? Pues esto es muy importante porque las propiedades cambian considerablemente. Y, por ejemplo, en la industria es muy común que ustedes puedan ver homopolipropileno y copolipropileno. Entonces, cuando se incluyen estos prefijos, nos estaría hablando del número de monómeros. Y generalmente, aunque no lo especifiquen en el copolipropileno, es muy común utilizar este tipo de copolímero. Y la diferencia entre ellos es un polipropileno que ha sido sintetizado o polimerizado con una pequeña cantidad de etileno, que va del 3 al 7%. Y esto es básicamente para mejorar propiedades de procesabilidad, aunque las propiedades mecánicas tal vez no son tan buenas. Más detalles, vamos a ver esto en una conferencia, porque sí son muchos detalles aquí y ejemplos que podríamos dar. En la arquitectura, en cuanto a arquitectura o topología de estos monómeros, pues podemos tenerlos lineales, ramificados, hiperramificados, como tienen en la ramificación principal, aparte otras ramificaciones secundarias, en forma de cepillo o en forma de estrella. Estos polímeros pues pudiesen ser homopolímeros o copolímeros. ¿Y cómo podemos controlar esta arquitectura de los materiales? Pues es a partir justamente de la polimerización. Dependiendo del tipo de monómero, de las características de la estructura de la molécula del monómero, dependiendo del tipo de catalizador que se usa en estas reacciones, dependiendo de la temperatura y la presión a la que se llevan a cabo las reacciones, nosotros podemos controlar lo que conocemos como arquitectura del polímero. Y esto es muy importante porque podemos tener polietilenos de baja densidad, de alta densidad y polietilenos de ultra alto peso molecular. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de polímeros? La estructura que se repite, el monómero, es exactamente el mismo. La diferencia es el grado de ramificaciones. En el polietileno de baja densidad tenemos más ramificaciones que un polietileno de alta densidad. Entonces, las propiedades que presenta el polietileno de baja densidad, las propiedades mecánicas comparadas con el de alta densidad son menores, de tal manera que el polietileno de baja densidad es el que se utiliza para bolsas, por ejemplo, del súper, en donde no hay un requerimiento mecánico considerable para el material, mientras que el polietileno de alta densidad, pues en este tipo de materiales lo que puede ser aplicado es un polímero con mejores propiedades mecánicas, mayores,
de tal manera que podemos utilizarlo, por ejemplo, para los ductos que conducen el agua potable, son hechos a base de polietileno de alta densidad. Y podemos sintetizar, estos son polímeros que también se pueden clasificar como commodities, no son tan caros, son comunes, se producen en grandes cantidades, pero hay una reacción muy particular del polietileno en donde podemos incrementar verdaderamente mucho el peso molecular del polietileno. Y lo que vamos a tener es un polímero que le llamamos polímero de ingeniería, que se conoce como polímero de ultra alto peso molecular. Este polímero tiene propiedades muy diferentes a los anteriores. Es un polímero que tiene muy baja fricción, puede aplicarse a mayores temperaturas, de tal manera que su aplicación pudiese ir enfocada desde para el sector automotriz, por ejemplo, para fabricar engranes con muy buenas propiedades mecánicas, que no se van a desgastar, que no se van a oxidar, no se van a oxidar, alta resistencia al desgaste, porque la fricción por las propiedades de este tipo de material es muy baja, el coeficiente de fricción es muy bajo, y también puede incluso aplicarse en la parte biomédica, en el área biomédica, en implantes. Muy bien, ya que vimos esta parte de la arquitectura de los polímeros y algunas aplicaciones, vamos a ver cuál es el comportamiento termomecánico de los plásticos. Y nos estamos refiriendo, o por el comportamiento termomecánico, podríamos clasificarlos en termoplásticos, que son cadenas que pueden estar ramificadas o entrecruzadas físicamente. Este entrecruzamiento puede perderse por calentamiento o por aplicar esfuerzos. Generalmente a temperaturas altas pues se vuelven flexibles, los cuales los hacen mucho más fáciles de reciclar. Y ejemplo de, bueno, los hacen más fáciles de reciclar y de procesar. Por ejemplo, este tipo de polímeros, el hecho de que se puedan fundir, pues hace que se puedan obtener o procesar a partir de extrusión, inyección, termoformado, ¿no? Y de esa manera, pues podremos tener este tipo de productos. Ejemplo de los polímeros de termoplásticos, pues es el polietileno, polipropileno, el policarbonato, que se utiliza mucho por ejemplo, en las lentes, ¿no? La poliamida, son ejemplos de este tipo de polímeros. Otro grupo, podríamos clasificarlos en lo que conocemos como termofijos, que a diferencia de los materiales termoplásticos, pues son polímeros que tienen entrecruzamiento químico en la cadena. Por eso decimos que son termoestables, también son conocidos de esa manera. Ese entrecruzamiento le da una estructura tridimensional que les da una muy buena resistencia mecánica en el sentido de que son muy rígidos, la dureza es alta. Desafortunadamente, la resistencia al impacto de estos materiales es baja y la ductibilidad también. En general, podríamos decir que estos polímeros a altas temperaturas pues no se funden, se degradan y no pueden recuperar, no podemos deformarlos para darle cambiar su forma. Ejemplos de estos polímeros pues son, por ejemplo, las siliconas, los poliuretanos, la baquelita, que fue de los primeros polímeros sintetizados por el hombre y que seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? Que eran con lo que se hacían los teléfonos, y actualmente pues es muy común que los utilicemos porque es el material con el que están hechos los mangos de los sartenes. Entonces, si ustedes han tenido por ahí la desfortuna de dejar por error un accidente o algunos utensilios en la cocina muy cercanos al fuego, pues algunos podrán ver que estos materiales no funden, se degradan, y esto es indicio de que pues, estos materiales son termofijos. Por otra parte, pues los elastómeros
es un material que es capaz de sufrir grandes deformaciones y recuperar casi al 100% su forma al ser sometidos a un esfuerzo. Tiene poca deformación residual, es decir, tiene la capacidad de recuperar casi al 100% su forma, siempre y cuando no se haya pasado un límite que es de la deformación elástica. Este tipo de materiales pues se caracterizan porque el entrecruzamiento químico que tienen lo podemos controlar y puede ser a partir de la vulcanización o puede ser a partir del número de reacciones que se tenga entre los monómeros, como vamos a ver más adelante, o de la estructura del polímero. Ejemplos pues son el neopreno, el caucho, y este tipo de materiales generalmente se procesan por termocompresión o básicamente es termocompresión. Y una variante de los elastómeros que es muy utilizada y que nos sirve para explicar la versatilidad de estos materiales para las aplicaciones, pues es lo que se conoce como los elastómeros termoplásticos. Los famosos, estos elastómeros termoplásticos pueden ser a partir de poliuretanos y de poliestirenos. ¿A qué me refiero con esto? Pues son polímeros que tienen la capacidad de poder reunir las características rígidas de un termofijo con las características elásticas de un elastómero. Por ejemplo, los TPUs, que son los elastómeros a base de poliuretanos, pongo aquí el ejemplo, un poliuretano se puede obtener por una reacción que habíamos dicho de condensación, en donde se hace reaccionar un disocianato, que el grupo funcional que va a reaccionar con el grupo funcional del otro monómero, que es un poliol, el OH, para formar la unidad o el grupo funcional que caracteriza estos materiales, que es el uretano. Bueno, dependiendo del tipo de alcohol que yo utilice y del tipo de disocianato, pues yo voy a tener diferentes propiedades de estos materiales. Y eso se debe a que el poliol, la cadena de poliol, va a ser una parte flexible, mientras que la cadena que viene del disocianato es la parte rígida. Y eso me permite tener materiales termoplásticos, es decir, que son capaces de soportar esfuerzos, absorber y liberarlos, ¿no? Por eso me es muy sencillo o absorben, son muy utilizados en las suelas de los zapatos para absorber el impacto cuando caminamos. Por eso también son utilizados en los celulares, en las carcasas de los celulares, lo cual permite que cuando se cae el celular, pues no se sufra el daño porque la energía de impacto la absorbe el material, la parte elástica, y después la libera para recuperar su forma, pero es lo suficientemente rígido, por así decirlo, que me permite flexionar estos materiales sin que se rompan. Otro tipo de polímeros que los podemos clasificar como elastómeros termoplásticos son los formados por un grupo de estireno, una cadena de estireno que se forma como núcleo, se une para formar dominios de estireno, y cadenas de un elastómero, que es la parte flexible. Y esto, pues, es muy parecido, es lo mismo, me permite mezclar las características de un termofijo, que es el elastómero, de un material rígido, que es el elastómero, con un material elástico, que es el isopreno, el butadieno, de tal manera que pues lo puedo aplicar desde también para suelas de zapatos, como modificar, por ejemplo, las propiedades del hule natural, o como modificadores de impacto en asfalto, o como base para los adhesivos que se conocen como hot melt, adhesivos que a temperatura ambiente son sólidos, lo mostramos aquí, pero que pues, al momento de calentarlos se funden para unir dos superficies, y cuando se enfrían nuevamente se
solidifican y mantienen unidas las dos superficies que queremos unir. Entonces, como podrán ver, pues la aplicación de estos materiales es muy amplia. Dependerá mucho de las propiedades de la estructura del polímero, como lo hemos estado viendo, pero también de su peso molecular. Y a diferencia de otros materiales, pues el peso molecular de estos polímeros no es un peso único, estaríamos hablando de una distribución estadística de los pesos moleculares, es decir, vamos a tener cadenas con un peso molecular promedio, muchas cadenas con un peso molecular promedio, pocas cadenas con un peso molecular muy pequeño, pocas cadenas con un peso molecular muy grande. El peso molecular, y aquí hay dos parámetros importantes en los polímeros porque están relacionados con su procesabilidad, que es el peso molecular en número, que es como el número promedio, y el peso molecular W en peso, que es lo que me indica como la contribución de las cadenas más grandes a manera de corrección, para incluir justamente este efecto de las cadenas largas en el comportamiento del material o en el cálculo del peso molecular del material. La relación entre el peso molecular en peso y en número es lo que llamamos como polidispersidad. ¿Y por qué es importante este polímero, este dato de un polímero? Pues porque de entrada podemos clasificar a los polímeros en monodispersos, cuando la polidispersidad es 1, muy cercana a 1, o monodispersos, cuando es muy amplia, y nos estaría hablando de que al ser muy amplia esa polidispersidad, tenemos cadenas una variación en la longitud de las cadenas muy grande, lo cual pues vamos a tener variaciones en propiedades mecánicas. Y va a afectar también un poco esta distribución de pesos moleculares en las propiedades térmicas de los polímeros y por lo tanto en su procesabilidad. Otra característica de los polímeros es que pueden presentar cristalinidad, no todos, y también por eso podemos clasificar a los polímeros como en amorfos o en semicristalinos. Y la cristalinidad, pues, nos habla del ordenamiento de los átomos de los polímeros que se pueden presentar. Cuando un polímero tiene regiones que se pueden ordenar, pues estaríamos hablando de regiones o zonas cristalinas, y siempre o casi siempre habrá polímeros que tengan regiones amorfas. De hecho, no hay un polímero como tal que sea 100% cristalino. Y esto está muy relacionado con su procesabilidad porque la temperatura a la cual se funde esta zona cristalina nos habla o está determinada por la TM, temperatura de fusión, que es la temperatura. Generalmente yo voy a procesar estos materiales, en el caso de los materiales termoplásticos, a una temperatura mayor a su temperatura de fusión. Y la temperatura de transición vítrea pues está relacionada con la temperatura en la cual esta sección de los polímeros que no tiene un orden como tal, tiene ya cierto movimiento de tal manera que presenta algunos cambios en sus propiedades como capacidad calorífica y un coeficiente de expansión térmica, por ejemplo. Se dan algunas de estas propiedades cambian cuando se llega a esta temperatura. Por lo tanto, pues está muy relacionada estas dos temperaturas, son parámetros que debemos de tomar en cuenta tanto para su procesabilidad como para su aplicación. Generalmente, los materiales termoplásticos tienen una temperatura de aplicación entre su temperatura de transición vítrea y su temperatura de fusión y se procesan por arriba de la temperatura de fusión, que es cuando los materiales pueden fluir. Como podrán ver, pues bueno, estos polímeros y por lo que hemos platicado, estos materiales tienen varias ventajas. Una es la parte económica, que son mucho más económicos, por ejemplo, que algunos otros materiales. Su densidad, porque tienen una densidad muy baja comparado, por ejemplo, con los metales, con el vidrio, lo cual pues les permite, por ejemplo, sustituir
al vidrio o en la construcción se están sustituyendo o se está combinando el cemento con este tipo de materiales para disminuir la densidad de las losas. Tienen buenas propiedades mecánicas, como lo habíamos visto en el caso de los polietilenos de alto peso molecular. Tienen resistencia a la oxidación y el ataque a ácidos y bases, lo cual pues, los hacen muy versátiles y que puedan aplicarse, por ejemplo, para el sector automotriz y la tendencia ahora pues es empezar a sustituir algunas piezas metálicas para evitar la oxidación. Tienen altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico a diferencia de los metales. Y esto pues los podemos ocupar desde para aislar el ruido, por ejemplo, en las portezuelas de los vehículos, hasta en el sistema en el sector de la construcción, para aislar los muros, tanto térmicamente como acústicamente. Y en el caso de cables, por ejemplo, pues se pueden aislar es muy común que el aislamiento de estos cables sea por PVC. Y como podrán ver, pues estos polímeros son muy versátiles, de tal manera que los podemos ocupar en el sector de la vestimenta, como es el caso de nylon, poliésteres, biomédicas, lo que hablamos del polietileno de alto peso molecular. En la agricultura, el polietileno de bajo peso molecular, por ejemplo, se puede ocupar en películas acolchadas, el polipropileno en cintillas que le llaman para guiar los cultivos. En el agua, pues se pueden ocupar algunos polímeros para hacer membranas que puedan filtrar el agua. En el sector aeroespacial se utilizan polímeros termofijos con fibras que pueden ser sintéticas. De manera comercial, pues es muy común encontrar botellas, vasos en el hogar y en la oficina también. En la parte del sector de energía se están ocupando para fabricar celdas fotovoltaicas. En los electrodomésticos se usan básicamente para carcasas, como es el ABS, y en el sector automotriz, que ya mencionamos algunos ejemplos. Bueno, entonces espero haber dado un panorama general de lo que son los polímeros y su aplicación. Y vamos a hablar entonces de los materiales cerámicos. La doctora Adriana nos va a hablar de este tema. Bueno, muchas gracias, Mayra. Excelente presentación acerca de los polímeros. Yo les voy a dar una breve introducción de cerámicos y de materiales compuestos. Bueno, en general, se puede definir a los cerámicos como sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante un tratamiento térmico. Comparados con metales y los plásticos, los cerámicos son duros, no son combustibles y no son oxidables. Pueden utilizarse en ambientes con temperaturas muy altas, también altamente corrosivos y con exigencias tribológicas. En estos ambientes, muchos cerámicos exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica más de los cerámicos es que se fabrican en formas con dimensiones determinadas. También la característica también principal de estos cerámicos es que cuando están constituidos por una fase cristalina, se denominan policristalinos, y los monocristales son aquellos constituidos por un solo cristal. También los podemos encontrar en presentación en fase amorfa. En general, los componentes de los materiales cerámicos, ya sea en fase cristalina o en su fase amorfa, están formados por elementos metálicos y no metálicos. Bueno, los enlaces en las diferentes fases pueden ser desde naturaleza iónica hacia covalente. Las propiedades de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo de necesidades, entre ellas propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas y propiedades químicas. Las propiedades de los materiales cerámicos están determinadas por varios niveles, desde el nivel atómico, luego la ordenación atómica, luego la microestructura y la macroestructura.
Podemos diferenciar entre dos grupos de materiales cerámicos, así muy en general, los que son los cerámicos tradicionales o los cerámicos técnicos, que son comúnmente denominados cerámicos avanzados, cerámicos tecnológicos, cerámicos ingenieriles, cerámicos multifuncionales. Tenemos los productos de los cerámicos tradicionales, que son cerámicas de mesa, pavimentos, revestimientos para sanitarios, refractarios, para porcelanas. En general, nuestros cerámicos tradicionales son para uso aislante o decorativo. También tenemos los productos de los cerámicos avanzados. Estos se utilizan para una amplia variedad de tecnologías, como la tecnología aeroespacial. Los cerámicos aquí se utilizan para materiales ligeros, pero que cuenten con alta resistencia mecánica y también resistencia a altas temperaturas, para motores, y también se utilizan en aviones y en general en revestimientos. La industria de automatización los utiliza en sensores y en componentes para altas temperaturas. La tecnología biomédica los utiliza en materiales para implantes. Un ejemplo son los huesos y otro ejemplo son en dientes. En la óptica y la fotónica se utilizan en fibras ópticas, en amplificadores láser y en lentes, entre otros materiales. En la electrónica se utilizan en condensadores, en sustratos de circuito integrado, como aislantes. Y en energía, en general, se utilizan como celdas de combustibles. Tenemos varios ejemplos de cerámicos avanzados. Algunos de ellos son los carburos. En los carburos tenemos el carburo de silicio, el carburo de tungsteno, el carburo de titanio, el carburo de tantalio, el carburo de cromo y el carburo de boro. También tenemos los nitruros, como el nitruro de silicio, nitruro de boro, nitruro de titanio, oxinitruro cerámico o el cialón. También tenemos los óxidos cerámicos, como la alúmina y la circonia, que la alúmina es el óxido de aluminio y la circonia es el óxido de circonio. Estos se emplean a menudo en prótesis como de cadera, y estas prótesis cerámicas superan las propiedades de las prótesis que están hechas de aleaciones metálicas. También podemos encontrar a los cerámicos en compósitos de matriz cerámica, que son materiales que presentan alta resistencia a temperaturas elevadas y se utilizan para vehículos espaciales. Aquí se utilizan como un protector térmico. Incluye al carburo de silicio reforzado con carbono. Bueno, tanto los carburos como los nitruros pueden ser depositados como recubrimientos. En las herramientas de corte es más común encontrar recubrimientos hechos de diferentes carburos. Estos recubrimientos ayudan a aumentar la dureza y tenacidad para alargar la vida útil de la herramienta. Los cerámicos se pueden depositar como recubrimientos mediante diferentes técnicas, como el CVD, el PVD y rociado térmico. Les voy a hablar un poco del CVD y del PVD. Bueno, el CVD es Chemical Vapor Deposition, por sus siglas en inglés, o en español es la deposición química en fase vapor. Mediante esta técnica, el recubrimiento realizado por CVD se genera a partir de reacciones químicas a temperaturas aproximadas entre 700 y 1000 grados centígrados. Los recubrimientos de CVD presentan una gran resistencia al desgaste y excelente adherencia a los metales duros. El primer recubrimiento de CVD para metal duro fue el carburo de titanio. Los recubrimientos de alúmina y los recubrimientos de nitruro de titanio se introdujeron un poco más tarde en la historia. Más recientemente se están desarrollando recubrimientos modernos de carbonituros de titanio, que se pueden encontrar como MT-TICN.
Y los recubrimientos de CVD modernos combinan estos carbonitruros de titanio con la alúmina y el nitruro de titanio. Las propiedades de adhesión, tenacidad y desgaste de estos recubrimientos se han ido mejorando a través de optimizaciones microestructurales y tratamientos posteriores. Estos tratamientos posteriores se realizan después del depósito, con el fin de mejorar la tenacidad del filo de los cortes intermitentes. Ahora vamos a hablar un poco del PVD. Así en general, el PVD es, por sus siglas en inglés, del Physical Vapor Deposition, o en español es la deposición física en fase vapor. Aquí los recubrimientos realizados se forman a temperaturas un poco más bajas que por CVD. El proceso implica la evaporación de un metal que está en un target y que éste reacciona con un gas para formar una película cerámica que se deposita sobre un sustrato. Por ejemplo, un metal depositado con un gas de nitrógeno para formar un recubrimiento de un nitruro duro para la superficie de una herramienta de corte. Los recubrimientos de PVD aumentan la resistencia al desgaste gracias a su dureza. Además, sus fuerzas de compresión también aportan al filo tenacidad y resistencia a las fisuras perpendiculares. Ejemplos de materiales depositados por PVD son el nitruro de titanio, el carbono y nitruro de titanio y el nitruro de titanio aluminio. También encontramos a las electrocerámicas. ¿Qué son las electrocerámicas? Son cerámicos que presentan propiedades electrónicas y algunas aplicaciones de estas electrocerámicas son aislamiento eléctrico. Se usan como semiconductores, resistencias, bastidores, condensadores, imanes, memorias, diodos y fibras ópticas para comunicaciones. Aquí encontramos también a los cerámicos piezoeléctricos. Son un ejemplo más de los cerámicos avanzados. En general se encuentran en fase perovskita y son no centrosimétricos, ya que presentan una polarización espontánea. Y es por esto que presentan este efecto piezoeléctrico, el cual es la capacidad de ciertos materiales, y en este caso estamos hablando de cerámicos. El efecto piezoeléctrico también se presenta en otro tipo de materiales como en los polímeros. Bueno, aquí en los cerámicos es para producir una carga eléctrica en respuesta a un esfuerzo mecánico aplicado sobre el cerámico. Y también se puede observar el efecto piezoeléctrico inverso, en el que los materiales piezoeléctricos se les aplica un campo eléctrico y al aplicárseles este campo eléctrico se ven deformados. Los cerámicos piezoeléctricos más empleados a nivel mundial son los titanatos circonatos de plomo, que es el PZT. Su composición química va en una parte de plomo, circonato y titanio, y la otra parte de oxígeno. La composición comercial más típica la que podemos encontrar lleva 47% de titanato de plomo y el 53% del circonato de plomo. Y la forma más habitual de emplearlos es como sensores de contacto y transductores acústicos en forma de películas delgadas. Cabe destacar que desde hace algunos años se ha tratado de sustituir al PZT con materiales libres de plomo. Hay amplias investigaciones acerca de este tipo de materiales, ya que hay una legislación en Europa donde se prohíbe tirar desechos de materiales que contengan plomo. Entonces, se están buscando materiales que lo puedan sustituir. Actualmente no hay un material libre de plomo que dé todas las características que tiene este PZT, pero sí hay materiales con los que se puede convertir. Bueno, ahora vamos a ver la breve introducción a materiales compuestos. En ciencia de materiales, reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, de resistencia, de peso,
rendimientos a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los materiales son compuestos cuando cumplen las siguientes características. Están formados por dos o más componentes distinguibles físicamente y se separan mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas y completamente insolubles entre sí, separadas por una interfaz. Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes y no pertenecen a materiales compuestos, los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas. Eso es muy importante, en las que mediante un tratamiento térmico se cambia la composición de fases presentes. Bueno, en estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, plásticos y metales. Por ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión, el desgaste, y estas propiedades rara vez se dan juntas. Entonces, también tenemos que, a pesar de haberse obtenido materiales con propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores como el alto costo, la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. La gran mayoría de estos materiales compuestos son creados artificialmente, pero en la naturaleza también los podemos encontrar. Ejemplos son la madera y hueso. En estos materiales existen dos fases, que la primera es el agente reforzante, que es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental a la hora de definir propiedades mecánicas del material. Y la otra es la fase matriz o simplemente matriz, como es más conocida. Tiene carácter continuo y este es responsable de las propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos al agente reforzante, también lo protege y da ecuación al material. Tomando en cuenta el agente reforzante y la matriz, podemos encontrar materiales compuestos con matriz metálica y agente reforzante metal, matriz metal y agente reforzante cerámico, matriz metal con agente reforzante de polímero, matriz cerámica con agente reforzante de polímero, matriz cerámica con agente reforzante de cerámico y matriz polimérica con agente reforzante de polímeros. Bueno, existen 4 grupos más o menos en los que se pueden dividir este tipo de materiales compuestos. El primero son los reforzados con partículas. Estos están compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz blanda y dúctil. También tenemos los materiales compuestos endurecidos por dispersión. Aquí el tamaño de partícula está caracterizado porque es muy pequeño. Tiene diámetros que van de los 100 micrómetros hasta los 2500 micrómetros. A temperaturas normales, estos compuestos no son más resistentes que aleaciones, pero su resistencia disminuye inversamente con el aumento de la temperatura, por lo que su resistencia a la termofluencia es superior a la de los metales y aleaciones. Sus principales propiedades son que la fase es generalmente un óxido duro y estable. El agente debe tener propiedades físicas óptimas. No deben reaccionar químicamente el agente y la fase, o sea, la matriz y la fase, y deben unirse correctamente a los materiales. También tenemos a los materiales compuestos reforzados con fibras. Un componente suele ser un agente reforzante como una fibra fuerte, como por ejemplo fibra de vidrio, el cuarzo, el kevlar, el linema o fibras de carbono, y estas proporcionan al material su resistencia a la tracción, mientras que la matriz suele ser de resina como epoxi o poliéster y envuelve y liga a las fibras, transfiriendo la carga de las fibras rotas a las que aún están intactas.
y entre las que no están alineadas con las líneas de tensión. También, a menos que la matriz que se eligió sea especialmente flexible, estas evitan el pandeo de las fibras por compresión. Algunos compuestos utilizan un agregado en lugar de una matriz. Y en términos de fuerza, las fibras son las responsables de las propiedades mecánicas, sirven para resistir la tracción. Y la matriz, la cual es responsable de las propiedades físicas y químicas, es para resistir las deformaciones. Y en general, todos los materiales presentes en el material compuesto sirven para resistir la compresión, incluyendo si se le puso algún agregado. Los golpes o los esfuerzos cíclicos pueden causar que las fibras se separen de la matriz, y lo cual lleva a la delaminación. Bueno, el módulo de un material compuesto con fibras depende de la dirección en que están puestas las fibras y el modo en que se aplican las tensiones. Podemos encontrar una ecuación para tensiones con las fibras en la misma dirección y también una ecuación para las fibras que van perpendiculares a las tensiones. Y por último, en el cuarto grupo tenemos a los materiales compuestos estructurales. Estos están formados tanto por compuestos como por materiales sencillos, y sus propiedades dependen fundamentalmente de la geometría de su diseño. Los más abundantes son los laminares y los llamados paneles sándwich. Los compuestos estructurales laminares están formados por paneles unidos entre sí por algún tipo de adhesivo o unión, y lo más usual es que cada lámina esté reforzada con fibras y tenga una dirección preferente, más resistente a los esfuerzos. De esta manera obtenemos un material isótropo al unir varias capas que son marcadamente anisotrópicas. Por ejemplo, la madera contrachapada es el ejemplo en el que las direcciones de máxima resistencia forman entre sí ángulos rectos. Los paneles sándwich consisten en dos láminas exteriores de alta dureza y resistencia, separadas por un material menos denso y menos resistente. Y en general estos materiales se utilizan en la construcción, en la industria aeronáutica y en la fabricación de condensadores multicapas. Tenemos varios ejemplos de materiales compuestos. Por ejemplo, para los plásticos reforzados con fibra los tenemos clasificados por el tipo de fibra, como en las maderas. También el plástico reforzado con carbono, el plástico reforzado con vidrio. Los tenemos clasificados por la matriz: los termoplásticos reforzados por fibra larga, termoplásticos tejidos de vidrio, compuestos termoformados o los termoestables. También tenemos los compuestos de matriz metálica o MMCs. Ejemplos de estos son los CERMET, que son combinación de cerámicos y metal. Tenemos la fundición blanca, metal duro, el laminado, metal intermetal. También tenemos los compuestos de matriz cerámica, como ejemplos son el hormigón y el concreto, carbono reforzados que tienen fibra de carbono en matriz de grafito. Tenemos el hueso, que es la matriz ósea reforzada con fibras de colágeno, y el adobe, que es barro y reforzado con paja. También tenemos los compuestos de matriz orgánica con agregado cerámico, como la madreperla o nácar y el concreto asfáltico. Y tenemos maderas mejoradas, entre ellas la contrachapada o tableros de fibra orientada. Bueno, hasta aquí llego con materiales compuestos, y enseguida el doctor Víctor les va a dar, por ejemplo, los ejercicios. Sí, gracias Adriana, gracias Mayra, muy buenas presentaciones.
Vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a, pues, a practicar un poquito lo que vimos el día de hoy. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a intentar de clasificar los materiales que están en la diapositiva, pues para practicar, ¿no? Lo que hoy vimos. Si tienen por ahí alguna hojita, un lapicero, un lápiz, pueden practicar, seguro están en sus casas, o pueden, no sé, comentarme ahí en el chat, ¿no? ¿Qué opinan de en qué clasificación puede ir cada uno de los materiales que se encuentran en la diapositiva? Bueno, el primer material que intentaremos identificar es el cemento. El cemento, ¿a qué clase de material creen que se pueda identificar, en el cual pueda entrar o clasificarse? Pues en cerámicos. Aleaciones ligeras correspondería a la clasificación de los metales. El caucho, si por ahí vimos la plática de la maestra Mayra, seguro recordaremos que es un material polimérico, exacto. Los polímeros para altas temperaturas, pues creo que su nombre lo está diciendo, ¿no? Es un polímero. El adobe, este sí está complicado de identificar a qué clasificación pertenece. Les voy a dar una pista. El adobe es una mezcla de arcilla, arena y paja. Por lo tanto, correspondería a un material compuesto. Exacto. El hierro, creo que el hierro, no hay mucho que pensar. Creo que todos sabemos a qué familia pertenece. Pertenece a la familia de los metales. El cobre creo que también es muy fácil de identificar. Pertenece a la familia de los metales. El nylon, también si recuerdan en la presentación, por ahí se vio, es un polímero. La piedra, ¿a qué familia creen que pertenezca? Pues a la familia de los cerámicos. El oro también por ahí se mencionó en la presentación, creo que es fácil de identificar y pertenece a la familia de los metales. Plástico reforzado con fibra de vidrio, también lo vimos por ahí en la presentación. ¿A qué familia creen que pertenece? Pues sí, pertenece a la familia de los compuestos. El PVC, por ahí también lo identificamos en alguna de las pláticas de mis compañeras. Es un polímero. El PET muy usado en los recipientes de refresco, los envases, es un polímero. Los pegamentos, ¿a qué grupo creen que pertenezca? Pues pertenece al grupo de los polímeros. Superaleaciones no dice nada más, entonces lo podemos identificar, lo podemos clasificar en el grupo de los metales. Aceros microaleados, pues no son más que aceros con microaleaciones de algunos otros elementos, por lo tanto pertenecen al grupo de los metales. El poliestireno también lo vimos por ahí en la presentación. ¿A qué grupo creen que pertenezca? Pues a los polímeros, creo que es muy claro. Compuestos cerámicos, aquí podría generarlos un poquito de confusión, son cerámicos, son compuestos, pero como pudimos ver que existen materiales compuestos, matriz metálica, matriz cerámica, matriz polimérica, por lo tanto, su nombre lo dice, es material compuesto. Los refractarios, ¿alguien? Pues lo podemos clasificar dentro del grupo de los cerámicos, exacto. Las fundiciones, yo creo que varios de los que están presentes el día de hoy a lo mejor trabajan en fundiciones. Regularmente, ¿de qué las hacen? De metales, ¿no? El Kevlar, por ahí, 2, 3 diapositivas atrás, por ahí lo mencionó alguna de mis compañeras y pertenece a la clasificación
de los compuestos, exacto. La baquelita, por ahí creo recordar la presentación de la maestra Mayra, que habló mucho de ella, de los teléfonos de antes que estaban fabricados de este material, los mangos de las ollas que usamos hoy en día. Entonces especificó claramente que pertenece al grupo de los polímeros, exacto. Materiales compuestos de matriz metálica, pues es muy claro, ¿no? Es un material compuesto, pertenece a la familia de los compuestos. Los aceros, creo que este es el más fácil de identificar, pertenece a la familia de los metales. El pedernal, pues es una piedra, entonces pertenece al grupo de los cerámicos, exacto. El vidrio no es nada más que una mezcla de sílice, entonces pertenece al grupo de los cerámicos, exacto. El plástico reforzado con fibra de carbono, también lo acabamos de ver hace poco, pertenece al grupo de los materiales compuestos. Aleaciones de acero, no dice nada más, son aceros, y son aceros, son metales. Polipropileno, creo que también es fácil de identificar a qué familia pertenece. Pertenece a los polímeros. Cemento Portland, pues ahora sí que nada más le cambian el nombre de donde proviene. Entonces es un material cerámico. Aleaciones de titanio. Si recordamos la presentación, puede haber aleaciones ferrosas, aleaciones no ferrosas. Esta pertenece al tipo de aleaciones no ferrosas, pero no deja de ser un metal. El polietileno. Creo que también es fácil de identificar todos estos polis que pertenecen a la familia de los polímeros. La lúmina, también la acabamos de ver, pertenece a la familia de los cerámicos. Los acrílicos pertenecen a la familia también, bueno, no a la familia también, pertenecen a la familia de los polímeros. Los polis otra vez, ahora los policarbonatos, creo que es muy claro a qué familia pertenece, a la familia de los polímeros. Los epoxis pertenecen también a la familia de los polímeros. Los poliésteres, también lo vimos en la plática, pertenece a la familia de los polímeros. Aleaciones fase dual, creo que algunos de aquí a lo mejor han trabajado con este tipo de aleaciones y pertenecen a la familia de los metales. El polimetil metaraquilato, pues es otro poli, también pertenece a la familia de los polímeros, exacto. Y el último que nos dice aquí la diapositiva son las aleaciones aluminio-litio. Son aleaciones, la única parte que vimos esa terminología fue en la parte de los metales, exacto. Bueno, esperamos que todos hayan tenido bastantes aciertos. Y pues dicen, no, pues tengo por ahí algunas dudas, pues no es más que esta gráfica de donde se obtuvieron esos nombres. Si le atinaron, qué bueno. Si no, pues creo que hoy aprendieron un poco más de los materiales. Por último, quisiera mostrarles un poco más de nuestro proyecto que tenemos en San Luis Potosí, en el eje 126, y es el proyecto de MTH o de moldes, troqueles y herramientales. Nosotros, los presentadores de varios de esta jornada en MTH, pues pertenecemos aquí a este tipo de líneas de investigación de procesos metalúrgicos avanzados, manufactura aditiva, recubrimientos avanzados, donde está la doctora Gallegos Melgar, Adriana, que les dio la plática de cerámicos y materiales compuestos. Tenemos la línea de investigación en dinámica de fluidos computacional, la de diseño, simulación e instrumentación, donde está su servidor, la línea de plásticos y materiales avanzados, donde está la maestra Mayra, que también nos hizo el favor de apoyarnos hoy con una parte de la presentación.
Bueno, pues estamos ahí para servirles, para apoyarlos en proyectos de investigación, desarrollos, dar servicios. Aquí tienen nuestros correos y pues muchas gracias por su atención.